Bienvenidos un día más a mi canal, donde exploramos juntos el fascinante mundo de las series y películas. Si eres nuevo por aquí, bienvenido sea. Y si ya eres parte de esta gran familia, me da muchísimo gusto tenerte de vuelta. Hoy traigo algo que sé que les va a encantar, especialmente si son como yo y se enganchan fácilmente con historias llenas de pasión, intriga y giros inesperados. Vamos a sumergirnos en el universo de las series turcas, esas producciones que nos roban el sueño, nos hacen suspirar, llorar y a veces hasta gritarle a la pantalla. ¿Alguna vez te has quedado despierto hasta las tantas, prometiéndote a ti mismo que es solo un episodio más y terminando viendo 3 o 4? Si la respuesta es sí, entonces este vídeo es para ti. He preparado una lista con 10 series turcas adictivas, dramas románticos que te atraparán desde el primer capítulo y no te dejarán escapar hasta el final. Prepárense para una maratón de emociones. Antes de empezar, quiero pedirte un pequeño favor. Si te gusta el contenido que hago, si disfrutas descubriendo nuevas series y películas, y si quieres seguir acompañándome en esta aventura, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, y no te perderás ninguna de mis recomendaciones. Es totalmente gratis y me ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir estas joyas de la televisión turca. Agarra tus palomitas, ponte cómodo y prepárate para enamorarte de estas series. La primera de la lista es Erkenci Kuş. Esta comedia romántica es pura energía. Cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo alocada que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre ellos es innegable, pero su relación estará llena de obstáculos, malentendidos y situaciones divertidísimas. Si buscas una serie ligera con personajes entrañables y un romance que te haga suspirar, Erkenci Kuş es perfecta para ti. Además, la banda sonora es increíble. ¿Pero qué es lo que hace a Erkenci Kuş tan especial? Más allá de la trama romántica central, la serie destaca por su frescura y optimismo. Sanem es un personaje con el que muchas personas pueden identificarse, una joven que busca su lugar en el mundo, que tiene sueños y aspiraciones, y que no tiene miedo de ser ella misma, a pesar de sus peculiaridades. Can, por otro lado, representa el ideal del hombre aventurero y libre, pero también tiene sus propias inseguridades y miedos. La dinámica entre estos dos personajes es lo que realmente impulsa la serie, y la química entre los actores Demet Özdemir y Can Yaman es innegable. Además, Erkenci Kuş ofrece una visión colorida y vibrante de Estambul, con hermosos paisajes y una banda sonora que te transportará a las calles de la ciudad. La serie también aborda temas importantes como la familia, la amistad y la importancia de seguir tus sueños. Es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y con ganas de vivir la vida al máximo. Seguimos con Kara Sevda. Prepárense para las lágrimas, porque esta serie es un dramón con todas las letras. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las presiones familiares y las ambiciones de terceros. Años después, sus caminos se cruzan de nuevo, pero las cosas han cambiado drásticamente. Kara Sevda es una serie intensa, llena de giros inesperados y con un final que te dejará sin aliento. Los actores son maravillosos y la trama te enganchará desde el primer momento. Advertencia. Ten pañuelos a mano. Kara Sevda es una serie que te sumerge en un torbellino de emociones. El amor prohibido entre Kemal y Nihan es el eje central de la historia, pero la serie también explora temas como la venganza, la traición y el poder. Kemal, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, es un personaje que lucha contra la injusticia y que está dispuesto a todo para proteger a la mujer que ama. Nihan, interpretada por Neslihan Atagül, es una mujer fuerte y decidida que se enfrenta a las presiones de su familia y a las intrigas de su entorno. La serie destaca por su ritmo narrativo que te mantiene en tensión constante y por sus personajes complejos y bien desarrollados. Los antagonistas de la serie son particularmente memorables, con sus motivaciones retorcidas y sus planes maquiavélicos. Kara Sevda es una serie que te hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él. La tercera serie en mi lista es Aşk Laftan Anlamaz. Esta es otra comedia romántica adorable. Hayat, una joven de pueblo, se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil.
Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante. Obviamente el destino los unió y a pesar de sus diferencias, surge una atracción irresistible. La serie es muy divertida, con momentos tiernos y personajes secundarios que te robarán el corazón. Además, la protagonista es súper carismática. Ask Laftan and Lamaz es una serie que te hará reír a carcajadas y que te llenará de alegría. La historia de Hayat y Murat es un cliché romántico, pero la serie lo aborda con frescura y originalidad. Hayat es un personaje lleno de energía y vitalidad, que no tiene miedo de ser ella misma y que siempre encuentra la manera de salir adelante. Murat, por otro lado, es un hombre atormentado por su pasado y que se esconde detrás de una fachada de frialdad e indiferencia. La serie destaca por sus diálogos ingeniosos, sus situaciones cómicas y la química innegable entre los protagonistas. Los personajes secundarios también son muy importantes en la serie, aportando humor y calidez a la historia. Ask Laftan and Lamaz es una serie que te hará creer en el amor a primera vista y que te recordará que a veces las apariencias engañan. Ahora vamos con Soz. Si te gustan las series de acción y drama militar, esta te va a encantar. La historia sigue a un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Además de las escenas de acción, la serie también explora las vidas personales de los soldados, sus relaciones y sus sacrificios. Soz es una serie emocionante con un ritmo trepidante y personajes muy bien desarrollados. Es una opción diferente a las comedias románticas, pero igual de adictiva. Soz es una serie que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La serie aborda temas como el patriotismo, el honor y el sacrificio, y muestra el lado humano de los soldados que luchan por su país. El equipo de fuerzas especiales está liderado por Yavuz Karasu, un comandante valiente y decidido que está dispuesto a todo para proteger a sus hombres. La serie también explora las relaciones personales de los soldados, sus amores, sus familias y sus sueños. Soz destaca por sus escenas de acción realistas y bien coreografiadas, y por su guión inteligente y bien documentado. La serie también cuenta con un elenco talentoso que interpreta a personajes complejos y creíbles. Soz es una serie que te hará reflexionar sobre los horrores de la guerra y sobre el valor de la paz. En el quinto puesto tenemos Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que tiene la oportunidad de cambiar su vida gracias a un abogado adinerado. Yaman se traslada a vivir a una lujosa zona residencial, donde conoce a personas que cambiarán su destino para siempre, incluyendo a Mira, una chica con problemas emocionales. Medcezir es una serie entretenida con personajes complejos y una trama que te mantendrá enganchado hasta el final. Medcezir es una serie que te transportará a un mundo de lujo y glamour, pero que también aborda temas como la desigualdad social, la corrupción y la decadencia moral. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un personaje que lucha por superar su pasado y por encontrar su lugar en el mundo. Mira, interpretada por Serine Isarkaya, es una chica rica y privilegiada que sufre de problemas emocionales y que busca la verdadera felicidad. La serie destaca por su banda sonora, que incluye canciones de artistas turcos e internacionales, y por su estética visual, que es moderna y atractiva. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre el significado de la amistad, el amor y la familia, y sobre la importancia de luchar por tus sueños. Continuamos con Dirilis, Ertuğrul. Si te gusta la historia y las series de época, esta es para ti. La serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Es una serie épica con batallas espectaculares, intrigas palaciegas y personajes heroicos. Dirilis, Ertuğrul es una producción ambiciosa, con una gran ambientación y un guión muy bien documentado. Si te enganchas, tienes muchísimos capítulos para disfrutar. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te sumergirá en el mundo de la Turquía medieval y que te mostrará los orígenes del Imperio Otomano. La serie destaca por su producción impecable, que incluye vestuario, escenarios y efectos especiales de alta calidad. Ertuğrul Gazi es un personaje heroico y valiente que lucha por la justicia y por la defensa de su pueblo. La serie también explora las relaciones políticas y sociales de la época, y muestra las intrigas y conspiraciones que se llevaban a cabo en los palacios y en los campamentos. Dirilis, Ertuğrul es una serie que te hará aprender sobre la historia de Turquía y que te mostrará la riqueza de su cultura. Es una serie que te inspirará a luchar por tus ideales y a defender tus creencias.
La séptima serie es Yerde. Esta es una serie policíaca llena de suspense y acción. Dos hermanos, Sarp y Umut, son separados de niños y terminan trabajando en bandos opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se convierte en policía. Ambos ignoran la verdadera identidad del otro, y su enfrentamiento será inevitable. Yerde es una serie adictiva, con giros inesperados y un ritmo trepidante. Los actores son excelentes y la trama te mantendrá al borde del asiento. Yerde es una serie que te mantendrá en tensión constante desde el primer episodio. La serie explora temas como la identidad, la familia y la lealtad, y muestra el lado oscuro del mundo del crimen. Sarp y Umut son dos personajes complejos y atormentados que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por descubrir la verdad sobre su pasado. La serie destaca por su guión inteligente y bien estructurado, y por sus actuaciones convincentes. Los personajes secundarios también son muy importantes en la serie, aportando misterio y suspense a la historia. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre las consecuencias de nuestras acciones. Ahora hablemos de Mutesem-YZYL. Esta es otra serie histórica que te atrapará. La serie se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Mutesem-YZYL es una serie visualmente impresionante, con un vestuario y una ambientación espectaculares. La trama está llena de intrigas, pasiones y luchas de poder. Mutesem-YZYL es una serie que te transportará a la corte otomana del siglo XVI, y que te mostrará la vida y los amores de uno de los sultanes más poderosos de la historia. La serie destaca por su producción impecable, que incluye vestuario, escenarios y joyas de gran valor. Suleimán el Magnífico es un personaje complejo y carismático que lucha por mantener el control de su imperio y por proteger a su familia. Hürrem Sultán es una mujer inteligente y ambiciosa que utiliza su belleza y su ingenio para ascender en la corte y para convertirse en la esposa del sultán. Mutesem-YZYL es una serie que te hará aprender sobre la historia del Imperio Otomano y que te mostrará la belleza de su cultura. Es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor y la ambición. En el penúltimo puesto tenemos Aşk Memnu. Esta es un clásico de las series turcas, un drama romántico que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. La historia gira en torno a Biter, una joven atractiva que se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos comienzan una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie intensa, con personajes complejos y una trama que te mantendrá en vilo hasta el final. Aşk Memnu es una serie que te sumergirá en un mundo de deseo, traición y culpa, y que te mostrará las consecuencias de romper las reglas. Biter es un personaje controvertido que busca la felicidad y la libertad, pero que termina siendo consumida por sus pasiones. Belul es un joven hedonista que se deja llevar por sus impulsos y que no es capaz de asumir las consecuencias de sus actos. La serie destaca por sus actuaciones intensas y emotivas, y por su guión que explora los límites del amor y la moral. Aşk Memnu es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y sobre la fragilidad de las relaciones. Y para cerrar con broche de oro, tenemos Kiral Kask. Esta es otra comedia romántica ligera y divertida. Defne, una camarera, acepta un arriesgado trato para enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos. A medida que pasa tiempo con Omer, Defne empieza a sentir algo real por él, y se debate entre cumplir su contrato y seguir su corazón. Kiral Kask es una serie encantadora, con personajes adorables y una trama que te hará reír y suspirar. Kiral Kask es una serie que te hará creer en el poder del amor y que te recordará que a veces las cosas más inesperadas pueden ser las más hermosas. Defne es un personaje dulce y encantador que lucha por salir adelante y por encontrar la felicidad. Omer es un hombre exitoso y atractivo que se esconde detrás de una fachada de frialdad y que necesita aprender a abrir su corazón. La serie destaca por su humor ingenioso y por su química entre los protagonistas. Kiral Kask es una serie que te dejará con una sonrisa en la cara y con ganas de enamorarte. Y ahí lo tienen. 10 series turcas adictivas que te garantizo te mantendrán pegado a la pantalla. Tenemos de todo: comedias románticas, dramas intensos, series de acción, series históricas. Para todos los gustos.
Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca, así que hay mucho más por descubrir. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención, o si ya han visto alguna y qué les pareció. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. ¿Tienen alguna otra serie turca que les guste mucho y que crean que debería incluir en una futura lista? Díganme. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y disfruten de sus series. Adiós.